Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Eh, ya estamos casi en el mes de febrero. Ha transcurrido el primer mes de la nueva administración de gobierno, así que tenemos ya suficiente para poder ir haciendo una composición de lugar de cómo se verá este cuatrienio. Déjenme aprovechar para agradecerle a todos los que se siguen uniendo al canal, siguen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Estuve mirando las estadísticas en estos días y ya vamos por 30,000 y pico de suscriptores. Poco a poco hemos ido creciendo. Cuando yo pienso que éramos 1,200 en septiembre, que seamos 30,000 en enero, ciertamente para mí es un motivo de mucha satisfacción. Así que síganse suscribiendo, sigan compartiendo el contenido con sus amistades y muchas gracias por apoyarnos, tanto aquí como en la plataforma Facebook, como también en Spotify, donde el vídeo está disponible también, además del audio. Y agradecerle a la familia de los restaurantes Denis el patrocinio que durante todo este tiempo le han dado al podcast y nos ha permitido eso, cubrir algunos de los gastos, sencillos gastos, pero siempre tiene esto un costo para poder permanecer aquí con ustedes. Así que patrocinemos a Denis, patrocinemos esos amigos, esos restaurantes, porque haciéndolo también nos ayudan a nosotros a permanecer aquí haciendo este trabajo. Un mes, como dije ya, ha transcurrido desde la juramentación de Jennifer González en la gobernación de Puerto Rico, después de su triunfo amplio en las elecciones del 5 de noviembre. Y todavía la gobernadora no ha podido componer su equipo de trabajo, su gabinete del todo, y ha tenido escollos en reclutar personal para puestos clave, pero nunca como se manifestó en la ausencia de un nominado para dirigir la policía de Puerto Rico, que finalmente se solucionó el 30 de enero con la nominación, me parece que muy positiva, del director del Negociado Federal de Investigaciones, el FBI, en Puerto Rico, el agente Joseph González. González es lo que se dice en el argot de la agencia, el Special Agent in Charge del FBI en San Juan y en las Islas Vírgenes. Y ha sido una figura con una proyección pública bastante positiva, con una discreción en cuanto a su presencia haciendo declaraciones públicas o de prensa excesivas. Da la impresión de que González ha evitado el protagonismo que tradicionalmente hay detrás de esos puestos, pero se ha proyectado como efectivo en coordinación con la Fiscalía Federal, arrestando y persiguiendo a corruptos en Puerto Rico, corruptos del gobierno local, y también en la lucha del narcotráfico. Tiene una historia muy interesante de la gente González que no nació en Puerto Rico, nació en Nueva York de padres puertorriqueños y no vino a estar en contacto directo con Puerto Rico hasta que fue asignado del FBI a estar en Puerto Rico y a trabajar en la oficina de Puerto Rico en la década de 2000, antes del 2010. Y luego regresó ya como Special Agent in Charge a hacerse cargo de las operaciones del negociado aquí. Así que desde ese punto de vista, de que se trata de una persona con una proyección pública positiva, la nominación logró y ha tenido el efecto de acallar las críticas que estaba recibiendo Jennifer González de que tenía vacante una de las posiciones más neurálgicas del país y que en el componente de seguridad los otros nombramientos que había anunciado pues ciertamente no llenaban la expectativa de lo que es uno de los problemas principales. Porque, por ejemplo, en un podcast anterior yo les hablé del lío administrativo que había en la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública con un secretario designado que no puede estar presente aunque ya entró en funciones porque está atendiendo sus funciones militares
en el Estado Mayor europeo, especialmente una asignación en Kosovo, y a la misma vez la designación del ex secretario como subsecretario para que fungiera como secretario interino de la sombrilla mientras se le consideraba y era posible su nominación al puesto de comisionado de la policía, y me refiero a Alexis Torres, de lo que vamos a hablar en un minuto. El golpe de efecto de la nominación de Joseph González pues logró acallar a las críticas y decir, bueno, valió la pena esperar, era que estaba esperando una dispensa del gobierno federal, del Departamento de Justicia Federal, para que se pudiese nombrar a González en destaque, es decir, no dejar su puesto federal y asumir la función local, pues porque se le da permiso para no cumplir con sus funciones federales, pero seguir devengando un salario. Y además de eso, fíjense, el anuncio viene coronado con la buena noticia de que en ese acuerdo de destaque, el FBI va a continuar pagando el salario de González como agente mientras realiza las funciones de comisionado de la policía, es decir, que puede cobrar más de lo que cobraría por ley el comisionado de la policía en Puerto Rico, y ese acuerdo salarial no corre por cuenta del gobierno de Puerto Rico, sino por el gobierno federal. Así que por donde quiera que se mire, es una buena movida de Jennifer González, y a la verdad que en ese sentido pues ha acallado un poco las críticas. Además que le permite cerrar un poco el periplo de nominaciones al gabinete, porque francamente las demás nominaciones que faltan, aunque no dejan de ser importantes, pues no tienen realmente la misma urgencia ni la misma preponderancia para la ciudadanía, como por ejemplo sería la Secretaría de Educación, el jefe de la policía, la Secretaría de Salud y otras agencias que van dirigidas, ¿verdad?, al día a día, la Secretaría de la Familia, al día a día de lo que son los problemas más importantes que enfrenta la sociedad puertorriqueña. Lo que no puedo entender, y me parece que ha sido un manejo muy torpe, fue cómo Alexis Torres, el exsecretario de Seguridad Pública, luego de haber sido designado subsecretario de Seguridad Pública y secretario interino, termina renunciando al puesto de subsecretario unos días antes de la nominación de Joseph González, evidentemente molesto y frustrado por no haber sido escogido él. Parece que estaba bajo la impresión de que él tenía la oportunidad de ser nombrado en la policía y por eso decidió quedarse. Y cómo su salida se da y trasciende a la opinión pública el mismo día en que se está manejando el nombramiento de la policía. No sé si ese fue el diseño de comunicación del gobierno. En todo caso, fue un diseño muy torpe porque terminó tragándose parte del empuje y del golpe de efecto que tenía la nominación de González. Alexis Torres le escribe una carta de renuncia a la gobernadora extensísima, haciendo toda una serie, un recuento de todas sus gestiones y de sus motivaciones para haber estado en el gobierno, cuando mire, la estadía en puestos de confianza en cualquier gobierno es un asunto temporal y es de libre remoción y de libre selección del gobernante. Las cartas de renuncia, yo siempre he sido enemigo de las cartas de renuncia que son extensas, porque en realidad lo único importante de una carta de renuncia es notificar la fecha en la que usted va a cesar sus funciones y agradecer la confianza de quien le haya nominado el puesto. Entonces no puedo comprender esta sed de continuidad que tenía Torres de permanecer en la cúpula de la seguridad pública, y me parece aún todavía una imprudencia mayor las expresiones que hizo su esposa, la directora en Puerto Rico de la Agencia de Seguridad Federal, el HSI, un poco como si fuera una especie de buche de sangre, acusando de que hubo una agenda en contra de su marido y que su marido es un servidor público, y luego teniendo que salir a aclarar que esas declaraciones no las hizo
en contra de la gobernadora, sino en contra de personas que habían asumido agendas en contra de su esposo, sin decir qué personas, ¿no? Porque si usted tiene que salir a aclarar sus expresiones, pues sus expresiones son impropias. Eh, las expresiones que se hacen debieran ser lo suficientemente claras, precisas y sobrias como para no tener que aclarar nada. Entonces, bueno, salir a decir, esa es una expresión que yo hice en las redes sociales mías, personales, y no tiene nada que ver, que es prueba de que es una imprudencia, un error de parte de una funcionaria federal, además que tiene unas funciones que llevar a cabo en Puerto Rico y que no debiera estar involucrada en este tipo de controversia, aunque se trate de su esposo. Yo cuando escuchaba a la directora decir que eso lo había hecho ella en sus redes sociales privadas, me pregunto qué redes sociales son privadas. Es decir, nadie tiene redes sociales privadas. Las redes sociales son una expresión pública por definición. Todo lo que usted quiera mantener en el ámbito de lo privado, no lo cuelgue en las redes sociales, en ninguna. Porque una vez usted hace eso, eso pertenece al ámbito de lo público y cuando algo pasa al ámbito de lo público se tiene que someter a la opinión pública, que puede ser la que usted deseaba o puede ser una contraria. En fin, que esto me lleva a reflexionar antes de terminar sobre una corriente que me parece que es novedosa, novel en el servicio público en Puerto Rico, que son estos funcionarios que se aferran a los puestos y no se quieren ir cuando cambia el gobierno, cuando cambia la administración, y más todavía cuando ya el nuevo gobernante ha expresado que no desea continuar con los servicios de ese funcionario. Acaba de pasar también con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, la jueza Jessica Padilla, cuyo desempeño al frente de la comisión, cuando menos, y por decir aquí lo menos negativo, ha sido cuestionable. Por no decir que en opinión de mucha gente, la jueza llevó a cabo un desempeño incompetente al frente de la comisión y no pudo administrar con éxito el proceso electoral que vinimos a recibir las certificaciones de los funcionarios electos unas horas antes de la fecha de la juramentación mandada por ley. Es la vez que más se ha tardado la certificación de los funcionarios, además de la cantidad de controversias que no se resolvieron a tiempo y que por lo tanto terminaron en los tribunales y en las que hubo desacuerdos y falta de información y además supervisión inadecuada de parte del organismo electoral, como por ejemplo el del manejo de las máquinas del escrutinio electrónico. Entonces, de momento, una persona que ha dicho, yo me voy a ir tan pronto termine el escrutinio, me retiro, renuncio, regreso a mis funciones judiciales, sale diciendo un par de días después y ya dentro de la nueva administración, no, yo me voy a quedar porque tengo todavía mucho por hacer y queda mucho trabajo y me siento bien en lo que estoy haciendo y me voy a quedar aquí. ¿Saben lo que sucedió? Que la gobernadora Jennifer González en una aparición pública casual, de camino a dirigir la reunión del directorio del PNP, la despidió en público y dijo que ella no tenía ninguna expectativa de que permanecer, que ella esperaría los informes, pero que nadie tenía la expectativa de que la presidenta permaneciera en la comisión y que ella pensaba que debía regresar a la judicatura. Es decir, la votó públicamente, lo cual es una humillación innecesaria a la que se ha sometido esta jueza, que debió haber regresado a su estrado judicial ya para tratar de no seguir en el medio de las múltiples controversias que su figura provocó. Lo mismo con Alexis Torres y con las expresiones de su esposa. Mire, si a usted ya le han dicho que no lo quieren en el puesto, pues renuncie y retírese y salve la dignidad, denle las gracias a las personas a las que le dieron la oportunidad y desaparezca del panorama. No hay ninguna necesidad para someterse, en el caso de Alexis Torres, a la humillación de que lo nombren subsecretario de la agencia que había dirigido y de que además lo consideren para un nuevo puesto y decidan nombrar a otro que obviamente tenía mejor resumen. A mí me parece que es una nueva tendencia y que no es aconsejable para ningún funcionario público.
Los puestos de confianza, repito, son de libre selección y de libre remoción de la autoridad nominadora. Y uno siempre debe saber que en los puestos públicos, en los puestos electivos, pero sobre todo en los de nombramiento, uno está prestado y que ese préstamo tiene el término de la confianza. Seguimos mañana.